Bien, ahí está grabando. Bien, ahí les mando el link de Menti para que puedan subir cualquier pregunta que quieran. Vamos a tener hasta y cuarto y 20 para, dependiendo cómo estemos, preguntas. Cualquier pregunta que quieran hacer relacionada al trabajo práctico, o dudas o sugerencias, las charlamos ahora en este espacio. ¿Pudieron ver lo que son las historias optativas? Que subimos el puntaje en estos días. Perfecto. ¿Se entendió cómo es la dinámica de esto de las optativas? Sí, entregar. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Hasta que la suma te dé, en base a la cantidad de integrantes. ¿Qué cosa? Perdón. Depende de tener 5 o 6 integrantes, tenés que sumar 35 o 40 puntos. Perfecto. Como la carrera, pero esperemos que esto no lleve 6 años, 7. O 10, no sé. Más menos 20. Con respecto a las historias, ya fueron desglosando algunas, entendiendo, ya saben cuál arrancar, tienen idea, todavía no. ¿Sirvió para algo el ejercicio de arquitectura del otro día? Como para empezar a plantear esta primera arquitectura. Sirvió, pero nada, como un primer acercamiento tal vez a un plan de organización y como que refinarlo después, por lo menos en nuestro grupo. Sí, 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 sí. Va a ser el trabajo que tiene que hacer entre ustedes y el ayudante. Van a ir charlando cuál va a ser la mejor solución que pueden encontrar para esta primera arquitectura. O en principio una que cumpla. La mejor quizás, no sé si es tan fácil de encontrar. Ok. No hay ninguna pregunta, nada. Aprovechen este espacio porque después van a haber un montón de preguntas. No arrancamos ya directamente con la parte de REST. Una consulta. A mí Sí. no me quedó bien claro qué vendrían a ser los servicios de la aplicación. ¿A Bien. qué le llaman Todo, servicios en el enunciado? sí, cualquier app del backend, digamos que va a ser un servicio. Van a tener distintos servicios según el diseño o arquitectura que tengan ustedes. Pero que, por ejemplo, no sé, el chat, que es opcional o algo así, que sería un servicio, ¿no? No, users, ponele, sería un servicio. No sé si. Por eso, ahí depende cómo lo modelen. Depende cómo lo separan. Es básicamente un proceso, un servidor que Sí. responde algo. Digamos, típicamente un servicio tiene como un scope funcional, si se quiere, por eso aún mencionaba el de users, que manejaría todo lo relacionado a registro, login y esas cosas. Eh, y típicamente la idea del servicio es esa, digamos, como darle una entidad dentro del dominio, si se quiere, o dentro de, como a nivel funcional. Pero la división podría ser otra en principio. ¿Se entiende o fui muy ambiguo? Ok, ok. Sí, sí, a mí más que nada me surgía la duda cuando miraba las historias opcionales, la parte que decía listado de servicios, visualización de servicios, alta de servicio, bloquear servicios. Sí, Sí. es eso, básicamente. Perfecto, perfecto. Y la parte de alta de servicios, más o menos entendiste por qué lado va. Eso está bueno porque es una consulta que seguramente van a tener todos más adelante porque surge todos los cuatrimestres. No, si me querés aclarar, está. Dale. Básicamente ustedes van a tener comunicación entre los distintos servicios. No sé, por ejemplo,
entre users y cursos o exámenes o como lo tengan, van a tener que comunicarse entre sí. Hoy vamos a ver un poco de cómo es esa comunicación. Entonces, la comunicación puede tener seguridad o no, básicamente. ¿Qué es seguridad? Es, bueno, un servicio se comunica con el otro y de alguna manera, si hay seguridad, tenemos que validar que quien me está consumiendo sea alguien válido, básicamente. Entonces, por cómo está el enunciado, por defecto no tenemos seguridad entre comunicación de servicios. Ningún servicio valida que el otro servicio que te comunica. Fíjense ahí, chicos, que en el chat se arregló, Matías pasó como asfixiar la instalación. Bueno, sigo con alta servicio. Si no tenemos seguridad, hay un montón de problemas, desde ataques hasta robo de información, etcétera. Entonces, una propuesta que nosotros agregamos como operativa es agregar API Key. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase de OAuth, de qué implica, para validar la comunicación entre servicios. Entonces, cuando vos des de alta un servicio, le vas a tener que asignar una API Key y esa API Key sería como básicamente la manera que tenés dentro de la plataforma de validar que ese servicio está habilitado para comunicarse con el resto. Y por eso también hay una historia de bloqueo de servicios. Vos podías bloquear esa API Key que le pertenece a un servicio, entonces ese servicio estaría sería incapaz de comunicarse con el resto. Claro. Ahora sí, creo que ya entendí. Perfecto, Va gracias. va por ese lado. Igualmente, si lo eligen, después se verá más en detalle. Y si no, sepan que básicamente es una capa menos de seguridad que tendría el sistema. Te hago una pregunta respecto a eso. Sí. ¿Quién debería validar el API key? Y ahí podría haber otro servicio también para eso. Ahí depende también cómo lo vayan Ok. modelando. O sea, de alguna manera el servicio llamado tiene que verificar. Ahora la verificación la puede hacer directa o indirectamente. O sea, lo puede verificar él mismo para decir el escenario más bruto, lo tiene hardcodeado. O, no sé, llama a otro servicio que es el que se encarga de validar todas esas cosas. A eso se refiere. Hay como un rango un espectro muy grande en el medio, pero Sí. en principio es el llamado, ¿no? ¿Alguna otra consulta con otra historia? Fíjense que hay algunas historias que tienen bastante más puntajes que otras. Así que hacemos un pequeño recorrido por eso, por si no estamos todos sabiendo de qué estamos hablando. Comparto primero esta planilla. Esta es la famosa planilla. En general, las historias, todas más o menos tienen un puntaje parecidos. Hay ciertas historias que tienen un puntaje bastante mayor. ¿Por qué? Porque tienen bastante dificultad. La de recomendación de cursos van a tener que leer de qué se trata el enunciado, pero básicamente van a tener que poder recomendar cursos utilizando algún motor de reglas con ciertas condiciones de los campos que se utilizan al momento de registrarse. La utilización del stablecoin, van a tener que ahí investigar un poquito sobre el protocolo RC20. Uso de queues paramétricas, ahí es básicamente cómo vayan a implementar esto. Si llegan a utilizar queues, ¿saben qué son queues? ¿Sí? Sí. Está bien. No, Igual ahí Eh, alguien dijo que no. No sé si Matías se refería a las queues o a que no le funcionaba el Python. yo, son los queues. Básicamente yo sería no otra uso. manera de comunicarse entre servicios, va a ser. Tiene otras ventajas y otra complejidad también a nivel del desacoplamiento de la comunicación entre servicios.
Obviamente después lo vemos más en detalle si quieren. Y por último, la posibilidad de usar Kubernetes para el despliegue de todos los containers. En este caso sería no usar Heroku, sino utilizar alguna plataforma que soporte que dé un clúster de Kubernetes y utilizarlo ahí. Tiene más puntaje porque necesitan la investigación y todo el desarrollo de esta tecnología. Después, igual mírenlo más en detalle y cualquier cosa lo vamos charlando. Obviamente hago una aclaración que para muchos de estos, sobre todo los que tienen tecnologías nuevas, nos pueden consultar y les podemos dar como material para guiarlos un poquito más, ¿no? Sí. Mismo también, está buena la aclaración, Gonza, en las historias que ya están definidas acá, nosotros le definimos un puntaje por básicamente una implementación que nosotros pensamos. Ustedes pueden charlar con el ayudante y proponer una implementación quizás distinta, quizás mejor probablemente, y se puede llegar a ver si puede llegar a dar más puntos o no. Eso igualmente charlan con su ayudante, pero existe la posibilidad. Esto no es una lista totalmente estática, sino que se puede llegar a charlar básicamente siempre que cumpla con el caso de uso y con un buen criterio, y siempre que sea para mejor. Se tiene en cuenta, Mati, para la nota si hacen de más. O sea, en principio igual si está con todas las historias opcionales y están todas perfectas y llevaron todo adelante perfecto, hacer de más, si quieren, está bien, pero igual ya se sacarían 10 en principio. Pero si hacen alguna más o menos, o digamos, de los ejes de evaluación no cumplieron algo con todo, con algo a la perfección, digamos, historias extras cuentan también para subir la nota, digamos, en ese sentido. De nada. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la parte de REST, así llegamos bien hoy. Para eso les paso el link de la presentación, así es interactiva, van a tener que ir respondiendo algunas cosas a medida que avancemos. Se los paso por acá. Díganme si pueden entrar. Está como Sí, bien. terminado. Esperen que presento. Les paso el código también. Ahí está como comenzada de vuelta. No sé, parece una página estática. Dice REST y nada más. Sí. Está bien, debería ser. Ok. Las preguntas que hicimos en el Menti anterior, ¿van a ver después o...? Ah, está bueno, las podemos ir charlando. Bien, primero veamos eso y después arrancamos con REST. ¿Cuál de las dos es? Bien, primero veamos las preguntas que hicieron. Acá. ¿Se podría ver algún ejemplo de Docker? Nunca lo utilicé y estoy medio en el aire de cómo funciona. Sí, la clase que viene es sobre este tema. Igualmente tienen en YouTube las grabaciones de las clases anteriores y además debería estar en la descripción los links tanto de los ejemplos que vamos a utilizar en clase como material de referencia. Exacto. Tengan en cuenta que la clase que viene va a ser, digamos, más o menos ese mismo workshop, así que aprovechen si lo ven de antemano para traerse anotadas las preguntas y todo lo que quieren hacer, y las vamos tratando a medida que vamos avanzando. La idea es que todos juntos lo vayamos haciendo y en principio que nadie se quede atrás. Bien, ¿por qué me mata? ¿No? Bueno, me saco de la presentación. Bien, la segunda. Es también parecida a la anterior. Cómo levantar, básicamente, todo lo que sea Docker
Sí, lo vamos a ver un ejemplo. Repito, pueden ver las clases para para ir adelantándose la semana que viene, pero la semana que viene mismo lo vamos a ver. Esta clase es, ¿podemos arrancar con un microservicio sin necesidad de tenerlo en un Docker y desplegado en Heroku inicialmente o no es recomendable? Yo diría que como poder pueden, no se los recomendaría demasiado porque la verdad que agregar Docker no es una complejidad muy alta y ya tendrían este trabajo resuelto, pero como si se les complica mucho configurar Docker, pueden arrancar sin utilizarlo. ¿Por qué pesa tanto la optativa de Kubernetes? ¿Dónde está el truco? No es un truco, sino que la verdad que es una tecnología relativamente compleja. Más aún si no saben Docker, tienen que primero aprender a utilizar Docker y luego utilizar Kubernetes. Por eso pesa tanto, porque tienen que hacer un research, tienen que hacer una buena configuración del clúster, tienen que básicamente terminar siendo funcional a lo que se necesita. Ahí está la explicación del peso. ¿Estamos ok con un único ambiente o se requiere que tengamos test y test prod? Ahí charlenlo con su ayudante, qué tanta complejidad a nivel ambiente quieren tener. Mi recomendación es que por lo menos dos estaría bueno tener. Uno de test y uno de prod. Más que nada para trabajar tranquilo en la parte al momento del checkpoint, hacer las demostraciones, sabiendo lo que está en el ambiente productivo está probado y está estable. Los cursos deben o no tener contenido multimedia disponible para visualizar videos. Ahí pueden ustedes ya tener una definición con su ayudante a ver qué tipo de modelado quieren hacer, qué tipo de impronta le quieren dar al enunciado. ¿Qué es Poetry? Es un gestor de dependencias de Python similar a pip, un poco más moderno. Un poco no, más moderno. Más allá de tener un APK generado, se requiere que la app mobile tenga un deploy o esquema de delivery particular. También, charlenlo con su ayudante a ver cuál es el flow que quieren armar, pero a nivel entrega, release con un APK generado, cumpliría con lo pedido. Bien, esas son todas las preguntas. Ahí, entonces, vamos a arrancar con la otra de REST. Bien, ahí se ve acá en la pantalla. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver una introducción a lo que es REST, a lo que son APIs, APIs. Más que nada, algunos ya deberán saber de qué estoy hablando, otros no. Entonces la idea es tener un espacio en común todos donde podamos salir con la misma idea de lo que estamos hablando. Posiblemente después haya que reforzar con trabajo en el trabajo práctico y leyendo algunos materiales más, pero hoy vamos a tratar de salir todos con una primera idea y que nadie hoy salga sin salir, que no sepa de qué estamos hablando básicamente. En principio, API. ¿Todos saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de una API? ¿En el contexto de un servicio o en general? En general. Sí, parece que sí. ¿Hay un valiente que diga, yo no sé qué estás hablando? Bueno, nosotros vamos a estar hablando de APIs. En general, una API puede ser como una definición de un contrato entre partes, de cómo se expone una interfaz de algún servicio. Nosotros particularmente vamos a estar hablando dentro de servicios web. Y para eso podemos ver este primer gráfico de en qué contexto y en qué ubicación aparecen las distintas API. Nosotros
probablemente estemos trabajando, o todos básicamente están trabajando con unos servicios backend, sistemas backend, que van a exponer APIs de distintas maneras. En este caso van a ser particularmente REST probablemente, y se va a exponer a distintos clientes que van a consumir esta API. En este caso, en este ejemplo, bueno, hay una variedad un poco más grande, pero otras aplicaciones, IoT o mobile, nosotros particularmente vamos a estar exponiendo a servicios mobile. Esto, si se fijan, tiene mucha similaridad con el primer diagrama que vimos en la primera clase, donde teníamos una nube que eran servicios backend, y a esta nube se comunicaba tanto el back office como la aplicación mobile. Entonces, primero, ¿conocen REST? ¿Saben qué es REST? Acá tenemos la primera parte donde tienen que ustedes responder para saber qué estamos hablando. Creo que esta tenía música, pero se fue. Está parejo, ¿eh? Bien, a ver si no explicas nada. Listo, chicos, se terminó la clase. No, mentira. Bien, entonces avancemos un poco. Bueno, antes de arrancar ahora en profundidad con HTTP y el resto, vamos a hablar un poquito de REST. REST básicamente es un estilo de arquitectura orientado a recursos. Se basa básicamente en recursos y en cómo va a ser una comunicación entre un cliente y un servidor. Existen otros tipos de definiciones y otro tipo de arquitecturas que no son REST. Probablemente hayan escuchado SOAP en algún momento, GraphQL, gRPC, pero nosotros hoy vamos a ver REST porque, por un lado, es uno de los estándares más utilizados en la industria. Por otro lado, es algo que aplica totalmente al caso de uso del tamaño del trabajo práctico, pero sepan que no es lo único que existe como definición de API hoy por hoy. Bueno, hablaba recién que REST es un estilo arquitectónico definido orientado a recursos. Y bueno, recursos es una palabra medio genérica muchas veces. Cuando hablamos de recursos, que posiblemente, sobre todo al principio, no sabemos bien de qué estamos hablando. Y eso tiene también su lado positivo, nos da la flexibilidad de que un recurso sea lo que nosotros queramos. Cualquier cosa que nosotros necesitamos modelar puede ser un recurso provisto por nuestra API. Y nuestra API nos va a básicamente definir cómo va a ser la interacción, tanto como para crear este recurso, para leer su información, etc. Entonces REST nos define ciertas pautas de cómo tienen que ser nuestras API. Volvamos un poquito acá a REST. Bueno, primero charlemos un poco a nivel conceptual qué restricciones, qué pautas nos define este estilo de arquitectura. Perdón un segundo. Bien. Bueno, es una arquitectura orientada a recursos, es como lo que mencionaba recién, donde tenemos básicamente que enfocarnos en que nuestra API va a estar modelada a un recurso en particular, no a servicios. Esto después lo vamos a ver más en la implementación en sí, en diferencia de SOAP, donde la manera de acceder a esta API cambia bastante por este enfoque de recurso o servicio. Nosotros posiblemente estemos hablando muchas veces de servicios, pero nuestros servicios en realidad
a definirlos dentro de una API REST van a ser recursos y vamos a tener distintas interacciones para este recurso. Entonces, las distintas restricciones que nos marca este estilo de arquitectura REST, en principio tenemos Uniform Interface. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los recursos dentro de nuestra API requieren un identificador. No nos dice cómo tiene que ser este identificador, sino que tenemos que de alguna manera brindar una identificación única por recurso. Además, los recursos se manipulan a través de sus representaciones. Nosotros vamos a interactuar con esta API creando, modificando y obteniendo información de recursos a través de su representación. Por otro lado, tiene que básicamente brindarnos una autodescripción cada mensaje. Esto significa que el mensaje que se le envía al servidor, recordemos que estamos en una arquitectura de cliente-servidor, tiene que tener la suficientemente información para que el servidor lo pueda interpretar y pueda responder con la información que el cliente necesite. Por otro lado, Hypermedia como motor de estado de la aplicación nos indica que toda la representación de un recurso tiene que brindar enlaces para que el cliente pueda explorar y utilizar las acciones vinculadas. Esto posiblemente les suene familiar en lo que es cualquier página web hoy por hoy, donde ingresan a la página web, ingresan a un primer endpoint inicial, a una primera página, y luego tienen la posibilidad de navegar por distintos recursos que la primera página, en este caso sería el recurso, les brinda. Bueno, además REST tiene que estar basado entre un cliente y un servidor. Las interacciones siempre son iniciadas por el cliente y el servidor responde ante dicha demanda. Entonces, esto nos brinda la posibilidad de aprovechar la ventaja de una arquitectura cliente-servidor, donde un servidor puede responder a varios clientes y cada cliente puede interactuar con varios servidores. Por otro lado, la arquitectura REST debe ser stateless. Básicamente, esto nos dice que cada request, cada petición que realiza el cliente-servidor debe contener toda la información necesaria para que el servidor los pueda procesar. Esto nos permite hoy escalar de una manera más fácil, dado que el servidor no debe mantener sesiones del cliente. Esto quizás ahora es un poco abstracto, probablemente el uso de sesiones no lo hayan escuchado, pero vendría a ser que utilizando sesiones el cliente tendría que de alguna manera guardarse la información de cómo es la interacción de cada cliente que se conecta con él. Esto tiene sus desventajas al momento que, sobre todo, tengo demasiados clientes. Cómo administrar todas estas sesiones se vuelve quizás bastante complejo e inmanejable. Por lo tanto, REST nos recomienda, nos define usar stateless para poder escalar de una manera más simple. Y esto traduciéndolo a algo un poco más pragmático, podríamos decir que el servidor no puede recordar nada sobre quién está utilizando la API. Por otro lado, nos define que tiene que soportar un sistema en capas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el cliente y el servidor pueden existir distintas capas intermedias que no deben afectar ni al request ni al response que se están efectuando en el momento. Probablemente en el trabajo práctico no lleguemos a hablar en detalle, pero entre que un cliente inicia una petición y el servidor le responde, existen un montón de servicios en el medio que realizan distintas actividades, desde poder entregar el request al servidor que corresponde, validar en caso que haya validar, en caso que el request sea una solicitud de algún tipo y esta solicitud se pueda de alguna manera cachear, haya alguna capa intermedia de caché. Entonces, todas estas capas intermedias no deben afectar al request y response, sino que el sistema debe ser agnóstico a todo lo que existe en el medio.
Por otro lado, una API REST debe ser cacheable. Básicamente, el sistema debe tener la capacidad de que de que las respuestas se puedan etiquetar de alguna manera para que sistemas intermedios que funcionen como caché lo guarden y puedan responder y así agilizar las peticiones. Esto probablemente se vea afectado en el momento que ustedes realicen peticiones de lectura. Al momento de hacer una petición de lectura, si usted tiene una caché, se puede optimizar bastante el sistema, dado que la caché estaría respondiendo en capas superiores de este sistema. Por otro lado, código en demanda, esta restricción no es obligatoria dentro de REST, sino que nos permitiría, es opcional y nos permitiría que el servidor sea capaz de otorgar código al cliente. Esto lo pueden llegar a ver en el momento que ustedes utilizan algún servidor para cargar a un sitio estático y este servidor les brinda también librería JavaScript para ejecutar código. Bueno, esto que acabamos de mencionar recién son conceptos genéricos de REST. Fíjense que acá no hablamos cómo está implementado, sobre qué está implementado, no hablamos de protocolos, nada, sino distintas definiciones y pautas que nos marca este estilo arquitectónico. Entonces, ahora vamos a ver otra pregunta. Sí. En base a lo que vimos recién, a ver si no. ¿Cuál de estas no es una restricción REST? Acá tienen que responder en base a lo que vimos recién. Bien. Estaban atentos. A ver quién va ganando. Pingu va encabezando acá la tabla de posiciones. Bueno, volviendo un poco sobre REST, vamos a ver un poco más sobre la implementación, o sobre una implementación que vamos a tener nosotros dentro de la materia. REST lo vamos a aplicar en servicios web y acá vamos a ver todas las restricciones y definiciones que vimos recién, cómo se aplicarían dentro de servicios web. Bueno, cuando hablamos en su momento de interfaz uniforme y de una manera de identificar unívocamente un recurso, dentro de lo que es servicios web, utilizando HTTP como protocolo, se utilizan URLs. Esta URL va a ser el punto de acceso e identificación de un recurso. También muchas veces es llamado endpoint, dentro de lo que es una API. Por otro lado, el media type va a ser cómo es la representación de este recurso. Existen distintos tipos de media type dentro de HTTP. Probablemente el más común que se utilice y vamos a utilizar nosotros va a ser JSON. Básicamente va a estar definido como media type application /JSON, pero sepan que existe su equivalente como application XML, explain, etcétera, etcétera. Nos brinda un montón de media type distintos que nos va a definir cómo va a ser nuestra representación del recurso dentro de la API. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que utilizar un media type, utilizar siempre los que están definidos dentro del estándar y no utilizar media types propios. Esto viene de la mano ya que tratamos de estandarizar la interfaz de nuestra API, y si empezamos a crear media type propios, probablemente se complique quien quiera consumirlo.
Bueno, por otro lado, como les mencionaba recién, REST en servicios web se utiliza sobre HTTP. Este protocolo nos brinda distintas ventajas y distintas características como medio de comunicación. Entonces, vamos a tener otra pregunta. Bueno, me excedí un poco. Todavía no estaba eso. Perdón. Bueno, vamos a hablar un poco de HTTP y algunos puntos que tenemos que remarcar para lo que vendría a ser la utilización de HTTP en esta primera versión de una API REST, lo que van a terminar utilizando seguramente en el trabajo práctico. HTTP define distintos métodos para utilizarse, dentro de los cuales cada uno tiene un uso en particular. Posiblemente estos métodos se pueden utilizar para otros tipos de usos, pero ya nos estaríamos yendo fuera del estándar y perderíamos básicamente todas las ventajas de utilizar un estándar ya definido y bien pensado. En principio, el primer HTTP método que tenemos es GET. Este GET nos está definido para solicitar una representación de un recurso y esta solicitud nada más va a estar, debe solo recuperar datos. Por otro lado, para la creación de un recurso en particular, se utiliza el HTTP method post. Este método lo que tenemos que tener en cuenta es que causa efectos secundarios en el servidor y cambia el estado del mismo. También tenemos put como otro HTTP método. Este método está básicamente utilizado para reemplazar la representación del recurso. Por otro lado también tenemos delete, como bien la palabra indica, para borrar el recurso, y patch para hacer una actualización parcial de un recurso. Esto sí que lo podemos enlazar con lo que vimos en la clase pasada, donde mencionábamos CRUD, y había algunos que no habían escuchado ese término. Básicamente, lo que recién acabamos de ver son las operaciones de alta, baja, modificación de un recurso dentro del protocolo HTTP. Entonces, ahora vamos a ver una pregunta para ver cuáles de estos son HTTP verbs. Bien. Bueno, como mencionaba, tenemos get, post, put, patch, delete. Acá, si quieren, hacemos un paréntesis para charlar la diferencia entre put y patch, que suele ser algo que aparece bastante cuando hay que definir la interfaz de una API. Si nosotros queremos actualizar algunos campos dentro del recurso, lo que se recomienda, y para eso está definido, es el patch. Si nosotros queremos actualizar todo el recurso, utilizaremos un put. Básicamente sería la definición básica de esto, de cuando usar uno u otro. Estos son solo una lista de los HTTP verbs que están definidos dentro del estándar. Existen bastantes más, tipo head, connection, connect, option, trace. Al scope del trabajo práctico no los vamos a utilizar, sino que sepan que existen y si quieren después pueden investigar más en qué caso de uso aplica cada uno, pero con esta lista que tienen acá van a tener todo lo necesario para definir su API. Bueno, esta tablita nos muestra una comparación entre distintas características que tiene cada método dentro del protocolo HTTP. Primero tenemos que hablar, bueno, qué significa que sea seguro, idempotente y cacheable.
Básicamente, un método HTTP seguro es aquel que no altera el estado del servidor. Posiblemente lo veamos más fácil si pensamos en, bueno, yo quiero hacer una operación de lectura, para eso utilizo un HTTP verb get, y esta operación no me va a cambiar el estado del servidor, sino que solo voy a obtener información del mismo. Por el contrario, el resto de los métodos me van a cambiar el estado del servidor, tanto sea porque creo un nuevo recurso o porque elimino o actualizo un recurso. Por otro lado, la idempotencia está definida como la característica donde ante distintas y múltiples llamadas, el estado del servidor siempre es el mismo. Podría decirse que no existen efectos secundarios en cada uno de estos requests. Si realizamos una petición de lectura, no va a haber ningún efecto secundario en el estado del servidor. Siempre voy a estar realizando una lectura y no voy a cambiar nada. Por el otro lado, si yo realizo un post para crear un recurso nuevo, el servidor, luego de ejecutar esta petición, va a tener un nuevo estado con un nuevo recurso. Put es medio tramposo porque uno pensaría que el estado cambia, pero put tiene como característica de que reemplaza todo el recurso en sí. Entonces no va a haber un nuevo estado del servidor, sino que el recurso se mantiene. Y delete también porque yo en la primera vez que ejecuto el request se elimina el recurso y la segunda no va a cambiar. Si yo vuelvo a ejecutar el delete a ese recurso, no va a cambiar el estado porque no se va a volver a eliminar nada, sino que ya está eliminado. Entonces el estado del servidor se mantiene. ¿Por Por qué otro el lado, patch? cacheable es la capacidad. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué el patch no es idempotente? Y el put, o sea, ¿por qué el patch no y el put sí? Porque el patch, si comparamos la aplicación del primer request con el segundo, podemos tener distintos estados al cambiar distintos campos. Ok. No sé si se entendió o no. Ahora quizás viéndolo más en detalle con el ejemplo quizás se puede ver. Dale, dale. Dale. Gracias. Y por otro lado, cacheable es básicamente una respuesta es cacheable cuando se puede almacenar una caché. Esta caché puede estar desde implementada en el browser hasta sistemas intermedios y básicamente no todos los HTTP methods tienen que estar disponibles para ser cacheables. Generalmente esto va a estar en las operaciones de lectura para el GET. Por otro lado, tenemos los status code HTTP. Estos son códigos de respuesta que vamos a brindar al ejecutar la respuesta del servidor al cliente y existen distintos rangos de códigos para distintos usos. Estos ya están predefinidos y hay que mantenerse dentro de lo que el estándar define. Las respuestas satisfactorias están en el rango de entre el 200 y el 299. Dentro de las más comúnmente usadas existe el 200 como código de respuesta que indica que la solicitud tuvo un éxito. Esto puede llegar a cambiar dependiendo del método HTTP que se utiliza. El 201 como código de respuesta para indicarnos que se ha creado un nuevo recurso. El 202 que nos indica que la solicitud ha sido aceptada pero aún no se ha procesado. Esto probablemente sea utilizado para casos en procesamiento asincrónico o en procesamiento de lotes, donde se acepta pero aún no se confirma como si se ejecutó o no dentro del servidor la operación. Y el 204 como código de respuesta donde la petición se completó pero no hay ningún contenido en la respuesta.
Por otro lado, en el rango de los 300 son el rango donde se utilizan los códigos de respuestas para redirecciones. Obtenemos distintos, posiblemente sean 3 los códigos de respuesta más utilizados, el 301, el 302 y el 304. Estos nos van a indicar que el recurso que intentamos acceder no se encuentra donde lo hemos solicitado y nos tiene que indicar dónde es la redirección para poder ubicar este recurso. Por otro lado, tenemos el rango de los 400, donde son errores del cliente. En este caso podemos destacar el 400 como código de respuesta ante un intento de solicitud donde puede ser una sintaxis inválida. Básicamente el cliente está utilizando de la manera no adecuada la API. El 401, donde indicamos que el cliente no está autorizado a trabajar con este recurso. El 403, donde le indicamos al cliente que no posee los permisos necesarios. El 404 indica que no se encuentra el contenido solicitado. Y el 405 como código que nos indica que estamos intentando acceder a un recurso con un HTTP method que no está habilitado para esa operación. Y por otro lado tenemos el rango de los 500, que son errores del servidor. Entre los más comunes está el 500, como el error que se retorna en el código HTTP, que se retorna en caso que el servidor encuentre un error que no sabe cómo manejarse. Y el 503, donde se indica que el servidor no está listo para manejar esta petición. Esto puede llegar a ocurrir en caso que el servidor tenga una carga muy alta, una demanda muy alta. Se retorna un 503 indicando que en ese momento no puede responder a la solicitud. Entonces, ahora vamos a hacer otra pregunta para charlar un poco sobre esto. Dice, en el caso de una solicitud exitosa, el código de respuesta adecuado es... Bien. Esta es la tramposa. Dice, depende de la solicitud. Y tenemos otra más. Siempre que exista un error, se debe retornar el HTTP status code 400. Bien. En este caso, si tenemos errores de validación, puede ser 400, errores de permiso, 401, 403, o puede ser quizás un error del servidor dentro del rango de los 500. Entonces, con estas nuevas preguntas, tenemos una ASD, les pasó el trapo a todos, los empezó a primerear. Bien, volvamos un poco. Vamos a ver, empezando con esta frase que dice, todos los datos deben provenir del mismo dominio. Este es un problema que probablemente se encuentren más adelante cuando empiecen a trabajar con back office, servidor, etc., que es CORS. CORS es un mecanismo que tenemos para evitar usos malintencionados de los recursos. Esto con CORS básicamente podemos delimitar quién accede a nuestros recursos y desde dónde accede y qué tipo de métodos habilitamos o no para acceder a los mismos. Nosotros tenemos que definir de alguna manera quién puede acceder a los recursos que estamos definiendo, y para eso vamos a utilizar distintos headers, que no está acá, no. Después les voy a pasar más documentación acaso. Dice, bueno, nosotros vamos a permitir que desde tal dominio accedan o no a nuestros recursos. O
sí o no, dependiendo del caso de cuánto queramos tener la flexibilidad de quién nos está utilizando. Posiblemente sea recomendable empezar por una restricción alta y luego ir bajando esta restricción, dado que si tenemos la restricción en el modo en que cualquier dominio pueda acceder a nuestros recursos, sería lo mismo que no tener nada. Esto está demarcado, por un lado, en el servidor tiene que estar definido qué dominios acceden y luego quien acceda al cliente va a tener que tener definidos los headers de origin para poder acceder a dichos recursos. Bueno, volviendo un poco a REST, tenemos distintos estados de adaptación a REST. Este es un gráfico que está basado en el Richardson Maturity Model, donde nos define distintos levels de cuán REST es nuestra API. En el level 0 nos define que utilicemos HTTP como protocolo de transporte. Solamente eso. No nos indica más que cómo utilizarlo, cómo consumirlo, cómo representar el estado, qué códigos de respuesta utilizar. No nos indica nada más que utilizar HTTP. Como verán acá, todavía tenemos un montón de indefiniciones sobre un montón de temas, pero por lo menos vamos acercando sobre qué protocolo estamos trabajando. En el nivel 1 ya nos define que tenemos que estar utilizando recursos como manera de exponer nuestros datos, nuestra API. No nos dice cómo operar con dichos recursos, pero solamente tenemos que utilizar HTTP como protocolo de transporte y tenemos que tener recursos, y estos recursos tienen que ser identificables. En el siguiente nivel, el nivel 2, ya nos dice que, bueno, está bien, estás trabajando sobre HTTP con recursos, y acá nos definen cómo tenemos que acceder a estos recursos, cómo serían las operaciones para manipular y leer estos recursos. Para eso, utilizar HTTP verbs. Nos define que cuando estamos en el nivel 2 de este modelo, nuestra API tiene que estar utilizando los HTTP verbs para lo que fueron creados. Por otro lado, el nivel 3, que sería el punto máximo de adaptación de REST, quizás yo, en mi opinión, hasta el nivel 2 podríamos definir como una API REST pragmática, pero no es RESTful. En el nivel 3 podemos definir que nuestra API es totalmente RESTful. Básicamente en este nivel 3 nos determina que Hypermedia Controls es la posibilidad de tener en la respuesta todo lo necesario para que el cliente opere sobre los distintos recursos relacionados al recurso que está consumiendo. Tanto la identificación, las URL de estos recursos, como los métodos que se pueden aplicar sobre la misma. En este caso nosotros tenemos una API REST totalmente navegable y autodefinida. Llegado a ese punto, tendríamos una API RESTful. Nosotros no le vamos a pedir que sea totalmente RESTful, sino que hasta el nivel 2 cumpla con lo que pide este modelo. Bueno, vamos a charlar un poco de buenas prácticas dentro de lo que es una API REST. Esto posiblemente, ahora también lo vamos a ver aplicado al ejercicio, pero hay un montón de documentación de lo mismo. Está bueno charlar hasta acá entre todos para tener todos el mismo objetivo a buenas prácticas a aplicar. En principio, tenemos esta primera recomendación del uso de sustantivos en la URI, en la URL. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando accedamos a un recurso vamos a acceder a una colección de estos recursos y esto queda plasmado en el uso de, perdón, que es la que sigue también, plurales. Definir el recurso definido como un sustantivo, como un objeto, un recurso en sí.
y plurales por el tema de utilizar una colección sobre los recursos que vamos a utilizar. Por otro lado, utilizar las acciones adecuadas para acceder a estos recursos, utilizando para esto los métodos HTTP. En este caso, podríamos definir como buena práctica utilizar el get para lo que es lectura, el post para lo que es creación, y el put, patch para lo que es actualización, y el delete para lo que es eliminado de un recurso. Realizar un buen uso de los métodos seguros. Si se acuerdan en unas diapositivas antes, vimos que había una tabla donde teníamos qué métodos HTTP eran seguros. Bueno, no lo volvemos, pero recuerden que, por ejemplo, el método get era seguro que no me modificaba, no tenía efectos colaterales en el servidor. Esto, ¿por qué lo repasamos acá? Sería una mala práctica realizar un get al servidor y ver que se crea un nuevo recurso. Para eso tendríamos que utilizar un post. Representar la jerarquía de recursos a través de la URI. Posiblemente ustedes tengan recursos que a su vez tengan recursos que dependen del mismo. Entonces, esto es una buena práctica representarlo en la URL. También tiene, por otro lado, su contraparte de hasta qué punto el anidamiento se representa en la URL o no. Ahora, si quieren, después lo vamos a entender en el ejercicio, pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una colección de ítems que depende del usuario, nosotros tendríamos que en la URL tener identificado el usuario como recurso y todos sus ítems. El versionado de la API es otra buena práctica recomendada, dado que posiblemente estas API evolucionen a lo largo del tiempo y tengamos distintos clientes y tengamos que tener distintas versiones conviviendo al mismo tiempo. Existen distintas maneras de versionar esta API. Puede ser desde el uso de el versionado por URL, o también existen otras alternativas de utilizar distintos headers para versionar la misma. Códigos de estado de HTTP bien utilizados. Esto es lo que vimos recién. En el caso de que tengamos un error, utilizar los códigos HTTP correspondientes y no responder un 200 con un mensaje de error. Mismo al revés. Si tenemos una solicitud exitosa, dependiendo del caso, utilizar los códigos que existen para esto. Retornar la representación del recurso al momento de interactuar con el mismo. Esto podemos pensarlo al momento de crear un nuevo recurso. Cuando el servidor responde, responder con la representación del mismo. Filtrado, búsqueda y ordenamiento. Posiblemente tengan que realizar filtrados y búsquedas dentro de los recursos. Para eso se recomienda utilizar query params. Básicamente estos nos van a permitir la flexibilidad para poder, dentro de la colección del recurso en sí, filtrar solo aquellos resultados que nosotros queremos retornar en ese caso. Ordenamiento, es en el caso de nosotros también podemos definir el orden de representación de la colección y también, cosa que acá no está pero habría que agregar, el paginamiento de esta respuesta. El paginamiento vendría a estar asociado a los casos en donde nosotros tenemos una colección muy grande a responder y queremos segmentar esta respuesta en distintas páginas. Entonces, nosotros tenemos que proveer un mecanismo de paginamiento para acceder a nuestra API. Bueno, existen distintas alternativas. Una de las más utilizadas y simples es utilizar query param para poder acceder a las distintas páginas de esta respuesta. Bueno, y por último, Hypermedia como motor de navegación. Básicamente es lo que hablábamos recién de proveer todos estos links de autodescubrimiento de la API. Es una buena práctica, es un poco más trabajosa y como vimos recién, sería para estar técnicamente con una API RESTful. Autenticación, autorización stateless, esto ustedes lo van a tener que tener implementado utilizando algún token para validar
que quien intenta consumir los servicios del servidor tenga los permisos adecuados. Y stateless es porque este token va a tener toda la información necesaria para que se pueda verificar que pueda acceder o no. En ningún momento el servidor va a tener almacenado de quién está utilizando y si tienen permisos o no, sino que esto va a venir en cada solicitud. Y por último, y no menos importante, la documentación de la API. Siempre es buena práctica y, digamos, totalmente requerido poder documentarlo. Para esto existen distintas alternativas. Ahora en clase vamos a ver una. Bueno, probablemente exista esta pregunta en muchos de ustedes, si utilizar GraphQL o no y cuándo utilizarlo. Nosotros no les vamos a requerir el uso de GraphQL, pero si alguno ve la necesidad de utilizarlo para cierto caso de uso, puede charlarlo con su ayudante y es válido, si cumple con la condición de que el caso de uso es para GraphQL. GraphQL sería otra manera de definir la comunicación entre los servicios. Básicamente GraphQL es un lenguaje de consulta, digamos, para APIs. No aplica en todos los casos, sino en casos que nosotros tengamos que transmitir una cantidad o tengamos recursos limitados al momento de transmitir información, o posiblemente pueda llegar a aplicar en casos donde las consultas dependen de varios servicios distintos y quizás con una API GraphQL se pueda reducir esta complejidad de llamar a distintos servicios REST. Esto evalúenlo según les parezca. Quizás en algunos casos, si ya lo conocen, les puede llegar a servir. Posiblemente si no lo conocen, meterse también con GraphQL puede llegar a ser una complejidad extra que se están comprando. Pero bueno, existe la posibilidad. Bueno, si quieren, mientras voy abriendo el ejercicio, van haciendo distintas preguntas. Voy a ir leyendo el chat. ¿Ya pudieron correr el ejercicio los que estaban peleándose recién? Perfecto. ¿Qué era lo que faltaba si lo agrego al repositorio? En mi caso no le gustaba la versión 3.6 de Python. Sí, la 3.9 hay que usar. Sí, y lo que pasó Matías, actualizó la 3.9 y ahí Matías González pasó este comando, sí. Y eso me soluciona todo. Perfecto. Bueno, ahí les presento. La otra compu. ¿Se ve ahí? Bien. Bueno, armé Yo lo este veo en repositorio. un cachito de pantalla nomás, no sé si soy yo solo. ¿Cómo sería? ¿No se ve el Ah, ahí está, Python? ahí está. Se Ahí está. termina de cargar. Está bien. Bien. Bueno, este repo es un repo con una API REST usando Python y FastAPI. Es bastante simple, más que nada para que veamos un poco más pragmáticamente y tangible de lo que estuvimos hablando recién. Lo di en distintos pasos, como para ir charlando bien atómicamente cómo vamos incrementando la funcionalidad. Entonces empezamos por el step 0.
Bien, en este caso lo que vamos a hacer es, utilizando Face API, levantar un servicio web donde va a responder al endpoint users y que nos va a retornar una colección vacía de users porque no tenemos nada. No tenemos básicamente la posibilidad de realizar otra operación. Este servicio va a estar escuchando la dirección localhost en el puerto 5000. Entonces, lo ejecutamos. Ya en mi caso lo voy a ejecutar desde acá, desde el IDE. Y vamos a, si utilizamos, si ingresamos al localhost /users, vamos a tener la respuesta vacía del que nos brinda el servidor. Por otro lado, esto es una herramienta que tiene incluida Face API, pero que existe también en otros frameworks, la posibilidad de documentar nuestra API con todas las ventajas que tiene, ya tenerlo en este formato HTML. Entonces nosotros tenemos definido nuestra API simple de users, donde para acceder a la colección de usuarios accedemos con un get y ya directamente tenemos de una manera interactiva cómo acceder a la misma interactuando en este HTML. Esto existe creo que también en otros frameworks. Flask creo que tenés que agregarlo como una librería extra. Y en Node creo que también hay que agregarlo aparte, no viene ya nativo. Entonces esta es la primera versión, es bien simple. Levantamos en el puerto 5000 un endpoint users, al cual nos brinda la colección de users del servidor. No tenemos nada, así que podemos avanzar al paso que sigue. Pregunta. ¿Alguna duda? Sí. No tiene tanto que ver con lo de la explicación, pero la última parte del main, con el if name main, la vi en otros lados, tengo entendido que es buena práctica, pero no entendí qué hace, o sea, no investigué mucho. No, esto básicamente nos permite levantar el servidor, correr el servidor. Claro, pero Esto el if, mismo es un punto de entrada de Python para ejecutar el archivo. Creo que sirve, tal vez estoy tirando fruta, pero creo que va por el lado de que si es un módulo, o sea, le puedes indicar si es tu main o si no es un módulo de que vos estás desarrollando aparte o una cosa así, como para que haga esa desambiguación. A fines prácticos, acá esto podría no existir y nosotros, no me acuerdo la sintaxis exactamente ahora, pero definir ejecutar por línea de comando la ejecución de Ubicon, que básicamente es el web server que va a estar ejecutando nuestra aplicación en Fast API. A ver. Básicamente podríamos ejecutar también desde la línea de comandos con Ubicon, definiéndole qué app correr, en qué puerto y debería levantar. A ver si probamos. Sí, igual Agus, Emi tiene razón. Ese if particularmente lo que hace es, digamos, cuando vos haces Python un archivo, lo que hace es ejecutarte un archivo, pero cuando vos importás un archivo como módulo, también te lo ejecuta. Lo que hace el if es proteger esa parte para que si lo llamás como módulo, No se ejecute. no se ejecute. Sí. En el caso este, como siempre lo usás de la misma manera, podés no poner el main, pero bueno, si lo importás en otro lado, tal vez te hace cosas medias rancias, no sé. Es más que nada un tema de por las dudas. Sí. Bien. Y acá. Sí, básicamente yo lo agregué acá por el tema de pragmaticidad para ejecutarlo más fácil a fines de buenas prácticas de Python. Nos separaría según si queríamos ejecutarlo como un módulo o no. Entonces, bien, en el step 1
ya hemos definido otra funcionalidad, además de poder leer la colección de usuarios, tenemos la posibilidad de crear un usuario. Para eso vemos que tenemos el HTTP method post definido, y si vemos la documentación, vemos que ya en nuestra API nos brinda la posibilidad de crear, utilizando una representación con el media-type JSON de nuestro recurso. Podemos probarlo, donde solamente vamos a crear un usuario que tenga el campo username, y tenemos la posibilidad de ver su representación al momento de estar creado. Como ven acá, todavía está incompleto esto porque el código de respuesta no es el correcto, es el 200 y no es el 201. Y si nosotros queremos obtener el listado de usuarios, Agustín, Sí. ese endpoint, cuando quiero hacer el post, en Postman me da un error 422. Dice unprocessed entity. ¿Cómo lo estás enviando? Como en JSON, username, o si no dice con form URL encoded. Fíjate que tendría que... A ver, podemos de curve. El 422 es básicamente una variación que está haciendo FastAPI en base al esquema. Ahora lo vemos bien qué es el esquema. No, está bien, sí. ¿El content type lo estás enviando bien? A ver. Pues ahí. Username, string. El username pueden poner lo que quieran. ¿Esto a qué viene? Ahora, si vemos un poco más la implementación, esto está totalmente... no hagan esto, pero es básicamente como para tener definido una API. Nosotros creamos un usuario en base al user request, que es la información que nos envían en el request en formato JSON. Esto es particular de utilizar Pydantic y FaceAPI. Nosotros definimos un user request, un campo del tipo string. Entonces, si lo podemos ver representado acá en la documentación, podemos enviar un campo que se llama username del tipo string. Acá podemos poner cualquier cosa que sea un Sí. string. Faltaba el content type. Está bien, sí, por eso. Por ejemplo, si nosotros mandamos algo que no es un string, en este caso lo toma igual, porque no estamos aplicando todas las validaciones. Pero si nosotros sacamos la validación que valida el formato JSON, por ejemplo, pongámosle XML, acá ya falla porque no cumple con el formato que estaba esperando el user request. Entonces, bien, repasemos. Esto es implementación de Python con FastAPI. Definimos un endpoint de obtención de usuarios con el getUsers. Si nosotros solicitamos una solicitud de creación de usuario utilizando el post a users, enviando la información que está definida en user request, el servidor va a crear un nodo usuario, se lo va a guardar y va a retornar la representación del mismo. Hasta ahora tenemos estas dos funcionalidades muy básicas. Bueno, todavía nos falta cómo acceder a este usuario, a este recurso, no a toda la colección, cómo actualizarlo, cómo eliminarlo, qué códigos de error manejar, cómo comunicarnos. Ahora vamos a seguir viendo eso. En el step 2, bien, vamos a ver cómo obtener un usuario por ID y vamos a revisar el tema de los códigos de error que no estaban bien administrados recién. Entonces acá agregamos algunas funcionalidades extra. En principio, definimos un nuevo endpoint para acceder a la información de un usuario y no de todos los usuarios, definiéndole por user ID. Y tenemos definida el modelo de respuesta y, en el caso de que la solicitud haya sido exitosa, qué código HTTP responder. Por otro lado, también agregamos el código de respuesta y el mensaje de respuesta en el caso de que no se encuentre el recurso. En este caso, cambiamos un poco el modelo para responder mejor a
a estos requerimientos. En el caso de que queramos acceder a un recurso que no existe y no se encuentra, retornaremos el 404. Y por otro lado, nosotros vamos a validar al momento de crear un usuario si ya existe ese username dentro de la colección de usuarios que tenemos. En caso que exista, retornaremos un 400, que es un bad request. Y en caso que no exista y sea uno nuevo, guardamos el nuevo usuario y retornamos su representación. Por otro lado, tenemos definido, además del user request que teníamos definido como esquema para crear un nuevo usuario, el user response, que nos define cómo es la respuesta del servidor hacia el cliente. Entonces, lo vamos a ver en la documentación, cómo se aplican estos cambios. Bien, por un lado vemos que tenemos este nuevo endpoint definido, donde accedemos a una información de un usuario en particular. Probamos si accedemos a un ID de usuario que no existe, nos retorna, perfecto, un 404, y en este caso le agregamos un mensaje descriptivo que el user con este ID no se encuentra. Si nosotros creamos un usuario con username 1, por ejemplo, se crea, me retorna la representación y podríamos llegar a acceder a la información de este usuario indicando el ID, haciendo el get al users/id. Podemos ver que nos retorna la representación, la información de este usuario. Y esto también tiene que verse definido cuando accedemos al listado de usuarios. Ahora bien, yo quiero validar que este username sea único y no existan dos usuarios con el username 1. Si yo intento nuevamente crear este, tendría que retener el error que tenemos definido, el bad request, que el user con el username 1 ya existe. Y si yo pruebo ahora con otro username, perfecto, ahí se retornó con el código de respuesta 201, que ya lo está modificado en este step, y podríamos acceder a la información de este username 2. Esto que están viendo acá es una interfaz definida en HTML bajo Swagger, que es una manera de documentar APIs. Esto también puede utilizar Postman, como mencionaba recién, puede utilizar curl también, como les muestro acá por consola. Ustedes pueden utilizar el cliente que quieran para comunicarse con el servidor. Esta ventaja de tener la API documentada y ya de esta manera, está bueno, les va a servir a ustedes para interactuar. Si no, otra manera de ver esto es importando este JSON, que es básicamente la misma definición que tienen acá en HTML, pero con todos los campos y esquemas definidos desde su API. ¿Vamos bien hasta acá o tienen alguna duda? Una consulta rápida. El que al hacer post dos veces con el mismo username devuelva 400 es una decisión, ¿no? Tranquilamente podría decidir hacer como una especie de idempotencia y que en lugar de 400 tire un 200 porque ya está creado y te devuelva el usuario. Sí, hay que ver ahí tema qué definición tomás, pero posiblemente pueda llegar a ser. La única razón que le ves es por un tema de seguridad, de no querer exponer datos, sino generalmente se utiliza un mensaje de error para estos casos. Si vos crearías la unicidad de algo. Existen algunos casos donde vos podés llegar a no hacer nada en un post y retornar un 200, posiblemente sea para no exponer qué está sucediendo por detrás. Pero no sé si es la mejor práctica. Bien, ¿quedó más o menos bien, Lauti, eso o crees que lo charlemos? Sí, no, entendí. Está bien. Bueno, en el step 3
tenemos, además de lo que ya fuimos construyendo, le agregamos un par de features nuevas, que es la validación de algunos campos y la posibilidad de modificar la información de un usuario. Bien. Entonces, le agregamos al usuario, al user request, un email, y para esto Pydantic tiene básicamente distintos tipos de datos con validaciones ya definidas. Nosotros vamos a definir que sea un campo opcional y que cumpla con el formato de un email. Entonces, al momento de actualizar el usuario, también vamos a poder solo actualizar el email básicamente, y la respuesta puede tener definido nuestro email. Eso es por el lado del modelado de datos. Por otro lado, el nuevo endpoint para hacer una modificación parcial está definido como el users/user ID y con el HTTP method patch. En este caso, la implementación que está definida acá mismo dentro de este método define básicamente que si el usuario no existe, retornamos un 404 y en caso de que exista, modificamos la información del email con la que proviene del request, guardamos este dato y retornamos la representación actualizada. Y ahora lo vemos. Refrescamos acá, vemos que en la documentación que ya tenemos actualizado este nuevo endpoint para acceder con el patch. Primero, bueno, podemos probar, querer actualizar un usuario, el cual no existe, ese ID, tiene que retornarnos un 404. Perfecto, no existe el usuario con este ID porque no tenemos nada creado. Creamos un usuario. Tenemos el usuario con el username string, con el email user@example.com. Ahora podemos probar lo que les mencionaba de la validación de campos. Primero podemos probar la opcionalidad del campo. No debería tirarnos error si no enviamos si no enviamos el campo email. Perfecto, se creó con el email en null. Y ahora podemos probar con un email que no cumpla con el formato válido de email. Tiene que retornarnos un 422. Perfecto. En este caso nos indica, por cómo está implementada esta librería, cuál es el campo y qué error tiene. Ahora bien, nosotros teníamos definidos dos usuarios ya creados en los pasos anteriores. Vamos a ver cuáles son. Y vamos a modificar su email utilizando el patch. Vamos a modificar el primero. Entonces, le vamos a realizar un patch y vamos a modificarle que sea new@example.com. En este caso, se ejecuta el request. Vemos en la representación del usuario que se ve afectado el cambio. Esto mismo tendría que estar perfecto en el listado de usuarios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien, seguimos. Avanzamos de step. Bien, tenemos la posibilidad de crear un usuario, de leer la colección de usuarios, de leer un usuario, de actualizar parcialmente un usuario actualizando el email, pero aún nos faltaba definir cómo va a ser la manera de eliminar un usuario. Para eso definimos otro endpoint con el delete. Básicamente vamos a aplicar un delete al users/user ID y lógica parecida al patch. En caso que no se encuentra ese ID de usuario, se retorna not found. Y nuestra implementación simple de nuestra base de datos, que es un diccionario, lo va a eliminar y no vamos a retornar nada en este caso. Entonces, actualizamos la documentación. Ya se ve reflejado este nuevo endpoint. Y bueno, creamos un usuario. Tenemos creado el usuario con este ID.
Este formato de ID es un UID, es una manera un estándar de generación de IDs. Si quieren después investiguen, puede ser de otra manera. Bueno, nosotros primero intentamos eliminar un usuario el cual no existe. Nos tendría que retornar un 404. Mismo que en anteriores casos. Perfecto. Y ahora, al momento de ejecutar el delete, nos dice OK, entonces la solicitud fue aceptada. Y al momento de querer ver el listado, tiene que venir vacío porque lo eliminamos. Bien, simple. Si quieren, pueden ir. Perdí el audio mínimamente. Está muteado, Aus. Seguís muteado. Está muteado. ¿Ahí me escuchan? Ahí bajo volumen un poco. Ahí va bien. Ahí creo que sí. Ahora sí. Hay retorno, esto sí. A ver si... Un segundito. Una que sumo, Aus, como consulta también, sumando lo que decía Lautaro, con el tema de lo que podía hacer un post, queriendo como dar una idea de idempotencia, el hecho de que si te lo vuelve a preguntar, le puedas dar un OK en vez de fracasar porque haya fallado. Sí. Un caso muy común, por lo menos yo suelo usar y se usa bastante, cuando vos tenés que impactar una transacción, por ahí por un tema de red no le llega a estar la respuesta, la transacción se impacta en el back, el tipo del oro tiene un sistema de reintento y cuando te va a reintentar, si vos le vas con un bad request después cuando se hizo, va a pensar que nunca se impactó y en realidad ya había pasado. Muchas veces, por eso a veces se juega que la transacción, si ya se hizo y el identificador unívoco que tiene ya está, le das el OK como que lo volviste a hacer y esta vez no hiciste nada. Como un caso de lo que por ahí planteaba Lautaro antes. Sí, yo le pregunté porque lo está pensando en un contexto, como vos decís, un sistema que reprocesa cosas que pueden haber fallado. Por eso hay muchos posts hechos idempotentes, digamos. Sí, por el tema de la consistencia. Sí, ese es un caso de uso quizás un poquito más avanzado de lo que vamos a ver. El tema de la consistencia eventual, digamos. Podría llegar a aparecer ahí también. ¿Ahí se escucha bien? Sí, gracias. Perfecto. Gracias, chicos. Bien. Bueno. ¿En qué quedamos? En el delete, ¿no? Sí. Bien. Cambiamos de step. Vamos a step 5. Bueno, tenemos definidas las operaciones básicas de alta, baja y modificación de nuestro recurso. Ahora vamos a ver de una manera simple cómo sería la interacción con otra API. Para esto tenemos definido otro server, digamos, que vamos a correr localmente, solo que este va a correr en el puerto 5001 con un endpoint que es definido accediendo por el get, que es el /random. Le va a llegar un query param y lo único que hace es retornar este query param que nos envían. Este es el otro web server. Y por el lado del que veníamos utilizando, ¿dónde vemos afectado esto? Bueno, al momento de la creación de usuario, agregamos un nuevo campo. Tenemos definido bueno, el modelo del usuario. Agregamos un campo random. Que lo único que vamos a hacer es acá es guardar lo que nos responda este nuevo web server al /random. Lo vamos a guardar en el campo random del usuario. Para eso vamos a generar un UID. Lo vamos a mandar por query param, al query param Q, y esto mismo lo vamos a guardar en el usuario que estamos creando. Para esto
Vemos acá la documentación. Y bueno, creamos un nuevo usuario, como siempre veníamos haciéndolo. Y acá tenemos que ver un par de cosas. En principio van a ver que no vemos el campo random. ¿Esto por qué? Si vemos la representación de las respuestas, el campo random es opcional. Entonces puede llegar a venir o no. Y por otro lado, tendríamos que ejecutar de vuelta. Me parece que faltó esto. Bien ahí. Entonces ahora sí lo vamos a ver bien. Vamos a ejecutar la creación de un usuario y vemos que tenemos la representación. Tenemos este nuevo campo que interactuó básicamente, vino de lo que nos respondió el otro server. También podemos tener casos donde este campo random no esté, al ser opcional. Esto es algo muy simple para ver primero dos cosas. Cómo sería una interacción básica con otro web server y también para empezar a ver el uso de query params para distintas acciones. Esta acción no, la verdad que no suma mucho, pero ya podemos ver que es una manera de comunicar a través de distintos servicios. Bien, ahora vamos a ver el siguiente paso, donde vamos a trabajar en algunas correcciones de lo que vimos recién. Bien, en el caso de recién, si había algún error, vamos a volver, por ejemplo, que el otro servicio no está disponible, nosotros no toleramos de ninguna manera que esto ocurra, sino que al tratar de comunicarse entre un servicio y el otro, vamos a ver que al no estar disponible el servicio 2, digamos, vamos a tener un error, un 500. ¿Por qué? Porque no estamos de alguna manera administrando el error de que el otro servicio no está disponible. Tenemos una excepción 500, un error 500 porque se intentó acceder al servicio que está en localhost 5001/random con estos datos y no está disponible. Esto es una mala práctica manejarlo así, para eso tenemos que trabajar en las respuestas que nos puede brindar el otro servidor, tanto sea en casos de éxito como en casos de error. Para esto tenemos, en este caso simple, cacheamos la excepción en caso que sea que el request nos lance la excepción, y en caso de que, por ejemplo, la respuesta no sea exitosa, retornamos también un none en el random. Entonces, de esta manera, nosotros estamos controlando, esta es una versión muy simple de cómo se puede controlar el manejo de errores cuando se consume otro servicio. Por otro lado, también agregamos la posibilidad de filtrar la colección de usuarios por email. Lo que vamos a hacer es enviar un query param donde si el mail, el texto que estamos enviando el query param pertenece a uno de los emails, se retornan nada más estos usuarios dentro de la colección. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Tenemos los dos servicios levantados. Podemos probar primero bajando el servicio 2 para ver cómo se comporta nuestra API. Tiene que básicamente completarnos el campo random con none, que se ve representado con null en el caso de JSON de acá. Entonces refrescamos, ejecutamos y bueno, vemos que como el otro servicio no está disponible, el campo random está vacío y en este caso este servicio es muy simple, habría que loguear básicamente estos errores. En este ejemplo no lo pongo porque excede un poco y quizás manejar de otra manera el error, pero vemos que no se ve afectado el servicio por la no disponibilidad del otro. Entonces levantamos el servicio 2, ahora sí creamos otro usuario y en este caso sí nos pudo responder con la información que necesitábamos. Eso es una de las mejoras en
en este step. Por otro lado, tenemos la posibilidad de filtrar la colección por email. Entonces tenemos la colección completa con estos dos usuarios, ambos tienen el mismo mail. Voy a crear un nuevo usuario con otro mail para ver cómo funciona esto. Entonces tenemos otro nuevo usuario, tenemos la colección con 3 usuarios y ahora nosotros podríamos filtrar donde queremos que el mail tenga el texto user. Entonces solamente nos va a retornar los usuarios que cumplan esta condición. Si ponemos un texto que no tenga nada, vacío, y lo mismo si ponemos new, nos va a retornar el otro nada más. Esta es básicamente como una manera de hacer filtrados dentro de nuestra colección. Bien, eso por un lado. Después, bueno, relacionándolo con lo que vimos hoy de la introducción de REST, vemos que el MyType es Application JSON. Probablemente todos acá se estén manejando con JSON. Hay que tener también cuidado con los códigos de error. Acá vemos en el curl cómo es la URL, cómo queda conformada cuando envío un query param. Básicamente, la convención indica que es el signo de interrogación, key value, donde el key es el nombre del filtro que nosotros definimos y el valor que queremos filtrar. En esta implementación que tengo definida acá, itera sobre la lista y filtra. Si viene el filtro, se filtra y se agrega a la lista, y si no, se agregan todos los resultados. Esto es muy simple, ustedes van a tener que probablemente utilizar una base de datos y distintas capas de modelado para realizar este filtrado. Bien, este es el ejemplo simple de una REST API. ¿Alguna duda con este ejemplo de acá? Yo tengo una chiquita. Vi que en los códigos, perdón, cuando devolvías un error, no te estaba formando tal vez un JSON válido, ¿puede ser? ¿En qué No sé. caso decís? A ver. Alguno que te vuelve un 400. Aunque vos estás, por lo que vi por arriba, es como. Parecía Bien. como que estabas armando un JSON, pero el contenido te quedaba como. Parecía un texto plano. Puede ser que no esté definida la respuesta, el formato de respuesta de error. Ok. Ah, no sé cómo. Como que hace mucha magia por abajo. Bien, ahí creamos un nuevo usuario y ahora si queremos crear el mismo, tiene que responder. Está bien, sí, responde el texto plano porque no está definido en la interfaz qué formato tiene que tener respuesta, sino el texto. A ver si lo enviamos, cómo se ve desde el curl. Sí, sí, probablemente esté algo mal en cómo está retornando esto. Ahora después me fijo de corregirlo bien. Pero tendría que retornarlo en formato JSON también. No se encarga no sé, esa clase JSON response. Sí, debería, pero me está faltando algo. Ahora después subo el repo actualizado. Pero lo importante acá que también es que nos está retornando, si vemos el código de error también, el 400, que es lo que está definido ahí. Hay que ver Claro, bien sí. el formato del texto en sí. Bien, a ver, ¿qué otra Gracias. consulta hubo? No, nada. Tengo una duda del IDE, cómo hacer que el intérprete sea iPoetry. Bien. Si estás usando PyCharm, tenés que ir a Settings, se ve ahí, ¿no? Lo que es el proyecto te va a aparecer con tu nombre, Python Interpreter, seleccionás acá, agregás si no existe, y acá vas a tener la opción de agregar
el Poetry Environment y ya te va a aparecer, si vos lo creaste con Poetry Shell, te debería aparecer ahí. Lo seleccionás, ok, y ya te va a aparecer la opción con todas las dependencias registradas. Solo hasta Docker. Posiblemente te falte quizás algún plugin o alguna actualización en PyCharm. Fíjate si es algún plugin que falta y ahí te debería aparecer. A ver si lo tengo acá yo. Sí, es un plugin. Bien, este es el ejemplo bien simple de una API que vimos recién. Y por otro lado, tengo otro ejemplo, pero es un poco más avanzado, donde vamos a ver otras cosas. Quizás este no llegamos a hablar tanto en detalle, pero está bueno que puedan ir viendo de qué vamos hablando. Este es quizás más parecido a un repositorio que van a tener ustedes si utilizan Python y FastAPI. En principio, bueno, vamos a ver que tenemos por un lado, bueno, misma base con FastAPI. Tenemos por un lado una carpeta Docker, donde vamos a tener definido cierta funcionalidad asociada a Docker. Tenemos el Dockerfile, donde tenemos definido cómo crear la imagen. Por otro lado, tenemos también, bueno, la integración con Heroku para este Dockerfile. Un Docker Compose para poder realizar pruebas locales con este servicio y su base de datos. Luego tenemos también distintas convenciones del Linter y otras herramientas. Por ejemplo, tenemos Flake. Tenemos para realizar migraciones de datos de la base de datos al Emvik. Por otro lado, tenemos si utilizamos GitHub y GitHub Actions, definido distintos pipelines donde ejecutar distintas acciones. Por ejemplo, en este caso, tenemos 3 pipelines distintos, uno que ejecuta los tests, donde básicamente instala todo lo que tienen que instalar y luego ejecuta los tests y chequea el coverage. Por otro lado, otro donde corre la verificación de estilo del código con los linters, con Flake y Black. Y por otro lado, el pipeline que ejecuta el deploy al ambiente en Heroku. Esto es un ejemplo de qué formato tendría que ir teniendo el repositorio a medida que vayan avanzando. Por otro lado, obviamente tiene que estar toda la suite de test asociadas. En este caso, esta aplicación tiene una arquitectura en Onion o hexagonal. Entonces, tenemos esta organización de paquetes respetando la convención. Y por otro lado van a ver que acá que tenemos, bueno, por un lado tenemos distintos controllers asociados, porque nuestra aplicación básica recién tenía un solo endpoint de usuarios y alcanzaba quizás con un solo main, pero a medida que tengamos una aplicación más grande vamos a tener que dividirla en distintos paquetes y una posibilidad que nos brinda por lo menos FastAPI y solamente otros frameworks también es dividirlo como en distintas rutas y poder tener más atómico todos estos cambios. En este caso tenemos endpoints asociados al usuario, endpoints asociados a la autenticación, y este es un endpoint más de health checks de la aplicación. Y por otro lado tenemos cómo manejar los errores en distintos casos. ¿Qué más les quiero mostrar acá? Bien. Por otro lado también cómo tener definido los logs de la aplicación. Esto pueden definirlo por configuración o si no, en este caso la configuración tiene distintas alternativas para transmitir este mensaje en distintos formatos. Esto es bastante específico de Python, seguramente en Node con Express tienen otras maneras. Por otro lado, bueno, podemos ver
lo que les mencionaba recién de distintos controllers, donde acá tenemos, por ejemplo, el de usuarios. Tenemos definido el router con el tag users, con los distintos métodos asociados, el get de users, el post de users, el get del usuario en particular. En este caso es un patch al recurso status. ¿Qué más? Bueno, este ejemplo también lo que tiene en particular es la posibilidad de realizar la autenticación y la validación de quien consuma estos servicios. Para esto hay distintos servicios que están definidos que tengan que cumplir la validación. Por ejemplo, entonces primero tenemos que brindar la opción de generar un token. Este es un nuevo recurso, un token. Y con este token los usuarios van a poder acceder a nuestra aplicación. Primero, antes que nada, vamos a ejecutarlo para que veamos con la misma documentación de recién de qué le estoy hablando. Este ejemplo es un poco más completo, ya se integra con una base de datos Postgre. ¿Qué más? Además, bueno, tiene este Docker Compose que mencionaba, que es el que estoy levantando ahora para tener disponible la base de datos y el servicio. Entonces, si nosotros ingresamos, bien, tenemos definido en este servicio los endpoints asociados a users, el endpoint de autorización y el health check. Acá vemos también otra de las recomendaciones de buenas prácticas del versionado de nuestra API. Una opción es versionar por URL qué versión de la API van utilizando. Entonces, en principio, nosotros si quisiéramos acceder al endpoint users, en esta vista nos muestra que está definido que es un endpoint que está de manera validado con seguridad. Y al nosotros no estar enviando ningún token válido, el servidor nos tiene que responder un 401 que no estamos autorizados para acceder a este recurso. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Bueno, una posibilidad que nos brinda esta interfaz, que va a ser lo mismo que utilizar este endpoint, así lo vemos acá, sería básicamente crear un usuario. No me acuerdo si ya tengo unos. Primero deberíamos crear un usuario, en este caso no le puse seguridad para no complicar en el ejemplo. Creamos un usuario de AG Rojas, con un password AG Rojas y un username también agrojas@mail. No sé si existe o no este ya. No, me rompió. Bien, puede fallar esto. Que me rompió. Ya sé que me rompió. Bien, tengo. Bueno, acá está el problema. Bien. En este caso yo estaba ejecutando la base local antes. Bueno, estos son variables de ambiente. Esto es otra buena práctica a nivel de desarrollo. Ustedes pueden básicamente tener distintas configuraciones para el mismo código, solo dependiendo de dónde se esté ejecutando el código y cómo estén configuradas estas variables de ambiente. Esta es una posibilidad de tener definidas las variables de ambientes en un archivo .env. Entonces nosotros definimos a nuestra aplicación que cuando levante tome las variables de ambiente de este archivo y va a estar utilizando distintas configuraciones según el .env que esté tomando. Para este ejemplo, lo que yo tenía acá mal era que antes estaba probando con una base local corriendo en mi máquina local y no la que estaba definida en el Docker Compose. Después, la clase que viene, cuando vean Docker, van a ver qué significa que esto esté definido así como debe. Entonces vuelvo a levantar. Y ahora sí, Bad Request. Este usuario ya existe, entonces para simplificar, vamos a crear otro grojas 10.
Perfecto, entonces ahí, creando el usuario AG Rojas 10, vemos que ya me retorna la representación del mismo. Entonces ahora yo al momento de querer generar un token de acceso, voy a loguearme con mis credenciales. Esto se ve nada más porque es este tipo de vista, en este caso serían viajar seguras, y me brinda un token de acceso. Esto es un JWT, ya vamos a ver bien qué es el formato, pero si quieren vamos viendo, es una manera de tener cierta información en este formato. Como ven, este JWT tiene, una vez que está decodificado, distinta información. Esta información nos brinda desde qué tipo de algoritmo fue utilizado para generar este JWT, la información en sí, en este caso definí que me defina este campo sub con el nombre de usuario y la fecha de expiración de este token. Y luego, por último, hemos definido la firma. Esto nos va a servir para validar si nosotros, cuando recibimos un JWT, es un JWT válido o no, según cómo venga firmado. Y si nosotros si nosotros fuimos el creador de ese JWT, vamos a saber cómo fue este secret para poder luego validar la firma. Entonces, bueno, por un lado, tengo este JWT, que para simplificar acá voy a generarme otro. Así vemos cómo es la interacción con los distintos servicios. Esto básicamente lo que hace es mantenerme este token que recién les mostré, pero en los distintos requests que puedo realizar. Y ahora al momento yo de querer consultar todos los usuarios, voy a poder hacerlo ya que el JWT que recién generé, y vemos que acá se envía por el header authorization, es un beaver, se envía y me retorna el listado de usuarios creados en el sistema. Por otro lado, acá vemos que esta API ofrece la posibilidad de tener paginación, dándome un offset y un limit. Eso después, si quieren, lo vemos más en detalle. Y bueno, después tiene en particular esta funcionalidad parecida a la anterior, donde podemos también obtener funcionalidad de un usuario. Obtener los datos de un usuario. Este es otro ejemplo que después se los voy a dejar también por si quieren ver. Acá es un poco más completo, donde vemos distintas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Así que, bien, estamos en hora. No sé cuántos quedamos. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, algo más que quieren que veamos. Entonces, bueno, si no hay nada más por ahora, por acá por clase terminamos y cualquier cosa la seguimos por Slack con lo que necesiten. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Hasta luego. Chicos, hasta luego. Bárbaro. Chau, chau. Chao, chao.